yo creo que Gonzalo Caro-Dávalos fue parte de un gran engranaje nacional. Gonzalo Caro-Dávalos, cuando asumió Renatea y despidió a 14 trabajadores, él fue parte de esto. Nosotros éramos 1.000 trabajadores en todo el país, y cuando él fue convocado, porque también tiene que ver con un rasgo personal, ¿no? Es decir, te convocan para ser funcionario, pero sabes que cuando ingresás tenés que despedir 14 personas que no son 14 personas, son 14 personas, son 14 familias. Claro. No, entonces, cuando vos tenés que asumir ese papel, siempre te dibuja la personalidad y la forma de pensar, ¿no? Es decir, no sé quién puede asumir para verdugo. Claro, lógicamente. Ustedes entienden que ha sido arbitrario este despido. ¿Qué pasó? A ver, asumió Gonzalo Caro-Dávalos y la decisión entonces sí no fue tan solo acá, sino a nivel nacional. Eso es lo que vos me decías, la corrección. Digamos, son 1.000 familias en total con este gobierno nacional, encarado en cada provincia por su referente. Sí, fue una decisión nacional, fue un juego que fue orquestado por Momo Venegas, ¿no? En su momento, obviamente orquestado con Momo Venegas y con el gobierno macrista. Lo primero que fuimos el primer organismo que se desarmó. Renatea era el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Fue una comunión entre el sindicato UPCN, UATRE, y obviamente el macrismo. No nos olvidemos que Momo Venegas fue el primer sindicalista que se sumó a las huestes de Mauricio Macri. Cuando empezaron los despidos fuimos el primer organismo y nunca se pensó en el caso de que desaparecía Renatea, reubicar al personal, ¿no? Nosotros podríamos perfectamente haber entrado en otro organismo nacional, teniendo en cuenta que éramos empleados de planta permanente. En mi caso, yo estaba a cargo, era una representante gremial en ese caso era ATE. Y no, la verdad que fue un despido absolutamente despiadado, ¿no? Y fuimos las primeras víctimas de este gobierno, que después terminó de despedir a miles y miles de trabajadores y dejar familias en la calle. Yo lo único que puedo explicar y hablar es sobre las referencias de lo que nos pasó a 14 trabajadores de Salta cuando él ingresó a la función pública. ¿Y qué explicación les dio? Me imagino que ustedes solicitaron alguna respuesta, alguna reunión con él, algún momento tuvieron para dialogar. Nosotros en ese momento estuvimos muchas reuniones, ¿no? Pero entendíamos que era la orquestación y una cuestión a nivel nacional, una decisión a nivel nacional donde Salta no iba a poder cambiar el rumbo. Pero ese no era el punto. Para mí el punto tiene que ver con la responsabilidad, con el perfil de qué persona se somete, acepta despedir gente, porque había que asumir para despedir gente. Y una vez me acuerdo que en una conversación yo le pregunté eso, porque en mi rol de periodista. Sí. Y él me dijo, alguien lo tiene que hacer. Ah, bueno. Y cuando yo le pregunté eso, a mí y porque la verdad que me conmovía, era una situación donde muchos compañeros se iban a quedar absolutamente sin ninguna otra posibilidad, que de hecho pasó. De los 14 que
compañeros que perdieron el trabajo en Renatea, la mayoría nunca más volvió a tener un trabajo formal. Ay, por Dios. Entonces, siempre recuerdo esas palabras en el caso de Caro Dávalos, y bueno, queda en cada uno en qué rol y cómo la historia te va a recordar, ¿no? A mí yo siempre lo voy a recordar como el que despidió, como que digamos, si uno recuerda, y yo le decía, porque él tiene familia y orígenes de gente de gente peronista, y de gente que cumplió funciones, pero bueno, también me acordé que no me acuerdo si era o su papá o su abuelo, la verdad, fueron el ministro de Trabajo de Menem, y ahí existió la flexibilización laboral, y también mató a un montón de compañeros trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso viene de cuna. Bueno, a mí puntualmente, la verdad me da para pensar, y insisto en que Caro Dávalos siempre fue, cuando entró al RENATRE, fue un hombre puesto por la rural, ¿no? Claro. A un lugar para defender a los trabajadores. Es decir, es absolutamente incongruente. Mire, Dolores, es como un mensaje que me mandaba Oscar, que lo voy a mencionar porque es un oyente, que además es peón rural y nos explicaba un poco su situación y nos decía, ojo, con poner el zorro y cuidar las gallinas. Esto es lo mismo. Exacto. O sea, es algo tan absoluto, porque uno cuando lo empieza a entender, decir, ¿quién va a representar a los trabajadores rurales? Claro. Un empleado de la sociedad rural de Salta, porque él es eso. Entonces, digo, me parece que no es él solamente, ¿entendés? Él, en realidad, él es una pieza, una pieza más en este maquiavélico juego que fue el macrismo, ¿no? Es decir, cuando ponen a alguien que defiende solamente a la patronal, a los empresarios, cuando a cuidar los derechos de los trabajadores y de la peonada y de lo que es, digamos, el tejido más vulnerable de la ruralidad, que viene a ser los trabajadores rurales, no ponen a un representante de ellos, no, claro, ponen a un representante de la patronal para cuidar los derechos. Entonces es algo absolutamente, realmente parece un cuento dantesco. O sea, no se entiende, no se entiende, o sí se entiende, ¿no? Es decir, si querés que los trabajadores pierdan derecho, y bueno, pon un representante de la rural. Pon al patrón de estancia, claro. Y pero por supuesto, y eso es lo que pasó, pero no solamente en la parte rural, en todo los trabajadores han perdido, o sea, desgraciadamente los trabajadores son, digamos, la parte más invisible, porque siempre fue así, ¿no? De todo el mundo laboral, pero pasó en todos los trabajos, para todos los trabajadores: precarización, informalidad, desocupación, y obviamente le iba a pasar a los más vulnerables. Claro. Arrancó con ustedes como empleados de planta permanente y después siguió con, bueno, en este caso los beneficiarios, los empleados rurales, ¿no? Los trabajadores de campo. Empezó dándole a quienes cuidábamos de los derechos de los trabajadores. Es una cuestión, pero era un plan. Era un plan. Antes de darle, o sea, antes de golpear directamente a la población a la que era defendida, mataron a la gente que los defendía, ¿no? Claro, y nos sacaron del juego, por supuesto. Y era todo parte de una orquestación y de un plan que hoy lo ves, ¿no? Que hoy lo ves, y que nos costó y que nos cuesta los peores 4 años, sinceramente, y es una opinión, pero
creo que fue el peor gobierno en 100 años y así podemos seguir hablando. Y bueno, y creo que en Salta no pudo estar ausente de esto, ¿no? Formó parte de esto. Vos te das cuenta que esto es parte de que no se puede, porque nosotros los periodistas somos también trabajadores, ¿no? Es decir, no puedes tener una opinión diferente porque te echan, porque salen, es lo mismo, es decir, todo es parte de lo mismo, vos no puedes ser diferente, vos no puedes pensar distinto porque te sacan. Sí, claro, nosotros iniciamos acciones, en realidad cuando te despiden, a nosotros nos despidieron y nos dieron una indemnización de 6 salarios. Y me imagino que muchos compañeros habrán tirado con esa plata y habrán vivido en esos meses, pero recuerdo pero hasta el día de hoy de encontrármelos en la calle y saber que nunca más han vuelto a tener un trabajo formal. Y nosotros, muchos de nosotros, yo tuve el gran acompañamiento de ATE, porque era parte de este gremio, soy parte todavía. Y ellos fueron los que se preocuparon, por supuesto, ¿no? Y pusieron, abrieron sus puertas con abogados para poder iniciar el juicio. Los 17 pudimos iniciar, de hecho pero están durmiendo en el sueño. Nunca más nadie los vio, o sea, están ahí perdidos en alguna montaña de algunos papeles en el juzgado federal, porque nosotros éramos empleados nacionales y teníamos que llegar hasta el juzgado federal, sí. Claro, pero nunca pasó nada. Sí iniciamos juicios, ¿no? De hecho yo tengo abierto todavía el juicio por este despido.